Su participación. Tiene ahora el uso de la voz con el tema análisis el diputado Figueroa. Dispone, diputado, hasta de 10 minutos para su participación. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, pueblo de Zacatecas, voy a hablar desde una postura crítica, analítica y también lo más responsablemente posible respecto de algo que debe de estar al servicio del pueblo y que difícilmente como una consigna histórica no lo ha logrado. A esta legislatura llegó un grupo de maestros encabezados por el maestro y exdiputado local suplente Manuel Navarro de Fresnillo, y junto con él una expresión, una de las muchas expresiones que ya se han generado al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 34 del CENTE, docentes, trabajadores de la educación federales, haciendo una petición que la Jucopo les diera la oportunidad de expresar una preocupación que tiene que ver con la tardanza que hay en que el proceso de elección para la renovación de la dirigencia en la sección se pudiese dar, toda vez que están los tiempos vencidos, sobrevencidos y nuevamente vencidos. Pero es importante dar algunos elementos del contexto. El 30 de diciembre de 1943 se formó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, siendo producto de la integración de diversas agrupaciones de maestros y demás trabajadores del sistema educativo de entonces. Desde el inicio, su misión ha sido el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes, entre ellos la calidad educativa. Conforman el CENTE trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y sus representaciones en los gobiernos estatales y municipales. También lo integran profesores, colegios del sector privado vinculados a la SEP, organismos descentralizados y desconcentrados e incluso jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas. El sindicato no solo nació bajo el auspicio gubernamental del Partido de la Revolución Mexicana, precursor del Partido Revolucionario Institucional PRI, sino que fue creado con el propósito explícito de apoyar al partido en el poder. Dentro de la historia de su surgimiento pueden destacarse 3 etapas. La primera, de 1915 a 1932. Aproximadamente en 1915 se da en Veracruz la primera convención de maestros y a partir de ella la organización como frente laboral de estos profesionistas. Esta etapa se caracterizó por la aparición de diversas organizaciones sindicales en distintas partes del país, aislados entre sí, con rasgos localistas y sin pretensiones ciertas de constituir un sindicato nacional. Segunda etapa, de 1932 a 1949. Esta segunda etapa se distingue por la intención de integrar una central única del Magisterio Nacional. Entre los antecedentes se encuentran, por ejemplo, la Confederación Mexicana de Maestros, el Frente Único de Trabajadores de la Enseñanza, Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza y el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de la República Mexicana. Tercera etapa, desde 1949 en adelante. Esta etapa en la vida del CENTE se identifica con el surgimiento de un nuevo tipo de dirigentes formados en los niveles secundarios de la jerarquía sindical durante periodos procedentes. Se caracteriza
por plantear el control del sindicato magisterial de sus carreras políticas a escala nacional. Para asumir, no nos llevamos más de 20 segundos. Así de simple, así de escueto el sindicalismo nacional de México, que ha sido impuesto por determinaciones presidenciales. Jesús Robles Martínez, cacicazgo discreto, control férreo de los asuntos del sindicato con duración de 21 años al frente. Carlos Jongitud Barrios llega a la dirección del CENTE desde el 22 de septiembre de 1972. Revolucionaria hasta el 23 de abril de 1989, que fue defenestrado por Carlos Salinas de Gortari por la presión del Magisterio Nacional. Se caracterizó por ser considerado asesor permanente o líder auténtico y único del Magisterio Nacional. El Baester Gordillo Morales asume el poder el 24 de abril de 1989 y su caída y prehensión el 26 de febrero de 2013 fue ungida el 23 Congreso Político Extraordinario del CENTE como presidenta vitalicia, duración en su caso 22 años. Ejerció un poder y control por determinaciones de orden psicológico. Sus características son perversas, frívola, ambiciosa, entreguista. Aumentó el calendario. Juan Díaz de la Torre, entregado totalmente a enriquecimiento y criminal reforma educativa. Alfonso Cepeda Salas fue impuesto en esta etapa de AMLO. De la Torre, en el caso de la sección 34 en Zacatecas, secretaria general de la sección 34 del CENTE de julio de 2015, evento de los sillazos, así quedó señalado históricamente, y hoy hasta 2023, 8 años en el poder. Por eso es importante, compañeras y compañeros, que sepan el contexto de lo que hoy en el magisterio hay un sentido de insatisfacción. Pero hay algo también que no debe salirse de este contexto. El primer de 2019 se hace una reforma a la ley. Y miren lo que ya está en el plano legal. La lucha histórica de esta etapa neoliberal, porque la tengo que señalar así, Carlos Salinas de Gortari, dentro de todas las reformas que hizo, una de ellas intentó llegar a la libertad sindical, a la libre sindicalización, no pudo. Lo que sí generó fue una reforma que permitió la creación de sindicatos independientes, es decir, la división interna de las fuerzas sindicales en México. Y además, esta reforma del 2019 contempla la democracia sindical. Ok, entonces, ¿en qué contexto estamos? Estamos ante dos cosas: la libre sindicalización que Salinas de Gortari no logró y que hoy ya es una realidad en la ley laboral, y la democracia sindical, donde hoy se elige a sus representantes con el voto libre, directo y secreto. Es decir, se va a una elección, a la participación directa e individual de los maestros y de las maestras, los trabajadores de la educación. Muy bien. Entonces, pareciese que está complicado, pero y luego lo que hoy está en el contexto es más allá de la permanencia en el al frente de un minuto, diputado, para en materia de cacicazgo aquí en lo local. Hoy el magisterio, los sindicatos perdieron su seguridad social. Hoy los sindicatos perdieron
la bilateralidad con la reforma laboral que hace el periodo de Peña Nieto, con las reformas estructurales. Hoy los sindicatos se convirtieron en oficialía de partes. Si la autoridad los toma en cuenta, es decisión de ellos, si no, fue por voluntad, no por obligación. Entonces, más allá el cargo de cacicazgo en turno, hoy se trata de que entendamos que la ley no nos favorece. La ley laboral, la ley de educación, la evaluación, todo el esquema en lo general no nos satisface. Termino. Entonces, compañeras y compañeros y miembros de la JUCO, creo que es válido el exhorto que hace esa expresión, dentro de muchas que hay, que plantean la unidad de los sindicatos, la unidad de los afiliados a los mismos para poder nuevamente fortalecer estas figuras que hoy en Francia son la diferencia ante el hecho de una reforma que incrementó los años en el derecho a pensión y que es lo que mantiene al pueblo ante un gobierno que le impuso algo que no generó un consenso. Hoy aquí necesitamos un sindicato al servicio del pueblo y ojalá esa consigna un día se logre y se permite llegar a una mejor condición para los trabajadores de la educación. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Se registra su participación, Para hechos, diputado. Delgadillo, Rubalcaba. Perdón, adelante, diputado, tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para rectificación de hechos. Gracias, diputado.